Cheque el fondo de su, hermanos, el fondo de su clase. Ahí tienen que estar ustedes. Al pastor Coro le da mucho por subir las clases a YouTube. Pero Jehová había dicho tú. Y haré de ti una nación grande. Y bendecirte y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios ama a todos los que aman al Hijo. Dios habla. Usted. Pero Jehová había dicho tú. Y haré de ti una nación grande. Y bendecirte y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. God loves all who love the Son. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestras deudas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No vuelvo atrás. Cantar
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oremos, amados hermanos, por favor, pongamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios, unidos en oración. Amantísimo Padre Celestial, en este momento, Cristo amado, nos tomamos del corazón, Padre mío, para ofrecerte este tiempo delicioso para ti. Sea usted, Señor Dios, trabajando en nuestras vidas. Apresure los pasos de aquellos que faltan por llegar, Señor. Quite toda piedra de tropiezo para que ellos lleguen libremente a tiempo a la cita y puedan aprender. Bendiga la vida del pastor Q y su esposa, que son los instrumentos que usted está usando para que nos den conocimiento, nos den palabra, nos den crecimiento. Bendiga a todas y cada una de las vidas que aquí nos hemos dado cita para aprender, para tener más preparación, para tener más estudio, para tener más conocimiento. Todo lo hacemos, Señor Dios, para honra y gloria de su nombre. Todo se lo pedimos y agradecemos también en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Clase 4. E3, 4. Ahorita les digo. Muchos ministerios a través del mundo han participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la lección número 1 de nuestro curso sobre los principios bíblicos sobre los ancianos de la iglesia. Nuestro maestro será el reverendo Richard Benjamin. Al saludarlos este día y empezar esta primera lección, quisiera primero darles un poquito acerca de mi testimonio personal. O sea, quiero que ustedes me conozcan un poco mejor a mí como persona. Tengo ya 70 años y 3 meses en el presente. Entregué mi vida a Cristo hace 50 años. He disfrutado de servir al Señor por todos estos años. Después de convertirme, fui entrenado en la Biblia en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos. Después continué mis estudios en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y en 1950 yo sentí que Dios me llamó para ir a Alaska. Y pasé yo 42 años allá en el estado de Alaska.
En 1959, Dios nos dirigió a mi esposa y a mí y a algunos hermanos a que abriéramos una iglesia. En ese tiempo le llamamos a la iglesia Abbott Loop Church. Esa área de Alaska se llama Abbott Loop, entonces por eso le dimos el nombre parecido al área local. En el proceso del tiempo, nuestra iglesia creció y ya en 1973 tendríamos como unas 800 personas. Entonces en ese tiempo empezamos nosotros otras 3 iglesias ahí en el estado de Alaska. Y en febrero de 1973 yo sentí que Dios me habló claramente. Era la mitad de la noche y yo sentí que Dios me despertó, entonces bajé a la sala de nuestra casa. Mi casa está localizada ahí en la misma propiedad de la iglesia, entonces por mi ventana yo podía ver la iglesia. Hace ya 22 años que sucedió esto, pero en ese momento, esa noche, yo sentí que Dios me habló y me dijo lo siguiente. Y esta palabra que Dios me dio fue un tiempo muy crítico en mi vida. Pero sentí que Dios me dijo, prepárate, porque yo voy a sacar a mucha gente de esta iglesia. Ahora muchos de nosotros hemos estado trabajando arduamente para que viniera gente a la iglesia. Claro que yo quería hacer lo que Dios quisiera en mi vida. Entonces, en el otoño de ese mismo año, vino una persona a nuestra iglesia a predicar acerca de las 5 áreas de la iglesia. Él nos habló de que había 5 ministerios en la iglesia que eran muy importantes que toda iglesia debería tener para obrar con efectividad. Nos predicó de que todavía se necesitaba tener apóstoles, profetas, maestros, pastores, etc. en la iglesia. A mí me afectó muchísimo porque yo sentí que a través de esta persona Dios me estaba diciendo que Dios quería que yo me convirtiera ahora en un apóstol. Hasta este día yo todavía hubiera preferido haber continuado nada más siendo el líder ministro de esa iglesia solamente. Y cuando yo sentí que Dios me había dado estas palabras, y entonces hablé con los ancianos de la iglesia. Y después hablé también con los reverendos de las otras iglesias que habíamos empezado, las 3 o 4 en ese tiempo. Y después de hacer una evaluación de verdad crítica de lo que yo pensaba que Dios me estaba diciendo, quedamos de acuerdo que sí era de Dios. En 1973, en ese tiempo, entonces los hermanos impusieron sus manos sobre mí y oraron y me bendijeron para que Dios me mandara como apóstol. Yo quisiera en primer lugar nada más darles esto como tipo de testimonio, pero más tarde les hablaré y les explicaré a ustedes qué es lo que significa ser un apóstol. Sentí yo que Dios me estaba elevando para no solamente estar preocupado de mi iglesia en esta ciudad, en Alaska, sino que ya tuviera yo una visión más grande de qué es lo que necesitaba el mundo. Y a partir de ese momento empezamos de verdad a mandar equipos, a mandar personas para establecer más iglesias. Ahora, antes de empezar otras iglesias en otros lugares, claro, tienes que tener tú una iglesia bien establecida. Si tienes que tener una iglesia con un liderazgo fuerte para que no se te debilite al estar mandando a tu gente. Quisiera volver a hablarles por unos cuantos minutos más de manera personal. Yo llevo ya casi 43 años casado, tengo un hijo de 39 años, tengo una hija de 36 años, los dos están casados y tienen hijos, y tengo 5 nietos. Ahora vivo en la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, en Estados Unidos, y la mayoría de mi tiempo ahora la paso ministrando en las diferentes iglesias. Al estar yo revisando el panfleto que se ha hecho con relación a este currículum, quisiera verles lo que dicen ellos acerca de su ministerio para este currículum. Lo básico de este currículum es que podamos nosotros entrenar a las pequeñas iglesias de todo el mundo para que sean centros de entrenamiento. Queremos nosotros darles una herramienta a los hermanos para que ellos puedan, los hermanos de las iglesias locales, aunque no sean ministros, para que ellos estén equipados para la obra de Dios.
El currículum que está haciendo Good Shepherd Ministries, el Ministerio del Buen Pastor, está creando el currículum para preparar a los santos para hacer la obra de la iglesia. Jesucristo nos ha dicho que nosotros debemos de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y nos ha dicho que debemos nosotros de llamar a aquellos que están perdidos y discipularlos. O sea, lo que hacemos es que los ganamos, ¿verdad? Para que reciban a Cristo, se salven y luego los discipulamos. Y la intención de Dios es que con esta gente Él desea formar iglesias. Yo creo que a Dios le lastima el corazón ver las personas que se entregan a Dios, pero luego no encuentran una iglesia donde puedan ellos llegar a ser discípulos. Dios se regocija cuando ve a alguien que se entrega a Él, pero también desea que sea como una ovejita que está bajo el cuidado de un pastor. Dios nos ha llamado en la Biblia, ¿verdad?, que nosotros somos como ovejas o como corderos. Y hay muchas cosas que necesitamos. Cada una de esas ovejitas, ¿verdad?, necesita un pastor, ¿verdad? Y cada una de las ovejitas necesita también su grupo para estar en la grey. Ahora, la gente que en todo el mundo que ha estado entregando sus vidas a Cristo, Dios se regocija muchísimo de verlo. Pero Dios también quiere entrenar líderes para que puedan cuidar de esta gente y entrenar a esta gente. Entonces yo voy a estarles hablando hoy acerca del lugar de los ancianos dentro de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses, él había dicho ahí al empezar esa carta que él estaba dedicando esta carta a los santos, a los obispos o los que cuidan de la iglesia y a los sirvientes. Yo creo que todas las iglesias necesitan de esos santos, de esos diáconos que también mencionan, y de esos obispos o personas que están viendo las necesidades de la iglesia. Muchas de las cartas que aparecen en la Biblia empiezan saludando a los santos de esas localidades. Y la palabra santo viene del original, en el cual significaba ser santificado o separado para la obra de Dios. En todos nosotros debemos ser santos en el significado de la palabra. También en Filipenses, ¿verdad?, él les está hablando a los diáconos de la iglesia. Este es un oficio el cual debemos tener en las iglesias. Aparece en diferentes lugares de la Biblia. Timoteo, ¿verdad?, era un ayudante de Pablo. Y la palabra ayudante viene del mismo griego diácono. Esta palabra de sirviente o diácono aparece también cuando habla San Pablo, cuando está refiriéndose a la policía o la gente en autoridad. También aparece una mujer en la Biblia de la cual estaba hablando Pablo, Phoebe, y se refiere a ella que ella es una sirviente, una persona que sirve a Dios, o una diácona. Y Pablo también se refirió a sí mismo y a Apolos. Y él dijo: nosotros somos sirvientes a través de quienes ustedes han creído. Es la misma palabra. O sea, hay un oficio, hay un lugar de diácono en la iglesia. Pero todos deberíamos de tener una actitud de servicio para Dios. En hebreo nos habla de que como los ángeles también son espíritus que han sido mandados para servirnos. La razón por la que estoy explicando todos los versículos es que quiero que entiendan que la palabra diácono es una palabra amplia que significa servir. Nosotros no vamos a ser diáconos de los ángeles. Tampoco a lo mejor vamos a ser diáconos de todos los policías que hay en la calle. Claro que para ser diácono hay ciertas cualidades bíblicas que debe tener. En el 6º capítulo de Hechos, nos habla de cómo escogieron a varias personas para que ellos cuidaran de las viudas. Se cree, ¿verdad? La gente de los estudiosos creen que esos fueron los primeros diáconos. No fueron ellos puestos para ser gobernantes sobre la iglesia. Más bien los pusieron en ese lugar para servir a la iglesia. La intención era quitarles algo de la carga a los líderes de la iglesia, para que los líderes pudieran dedicarse a estudiar la palabra de Dios y a la oración. Entonces no eran posiciones de gobierno, ¿verdad?, de autoridad, sino eran posiciones de servicio.
En Éfeso, ¿verdad? Nos habla Pablo y habla acerca de Timoteo. En el primer capítulo, en Timoteo capítulo 3, habla acerca de los diáconos. Dice que es un hombre que las personas que quieren ser diáconos deberán tener una buena personalidad, carácter, y luego vienen varias cosas con referencia a su carácter. Claro que se debe de probar que de verdad son merecedores. Entonces, si no hay ninguna cosa en contra de ellos, entonces les puede dar ese lugar. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 3 nos dice claramente que hasta sus esposas deben de calificar. No voy a hablar sobre todas esas cosas que son requisitos, pero usted lo puede encontrar en 1 Timoteo capítulo 3, empezando por el versículo 8. Cuando Pablo escribió a la iglesia de los filipenses, él les escribió la carta a los diáconos, a los ayudantes, ¿verdad? A los obispos y a los santos. Las personas que son entonces puestos como ancianos. ¿Qué es lo que hacen esas personas? Esas personas están supervisando. Quisiera que por favor abrieran sus Biblias en Hechos capítulo 20, versículo 17. Entonces, Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y luego el versículo 28 de este mismo capítulo, Hechos 20, 28. Y en el versículo 28 les dice a estos ancianos de las siguientes instrucciones: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí les está hablando a los ancianos. Y les dijo a ellos que fueran obispos, que fueran supervisores. O sea, no tenemos en un lugar a los diáconos y en otro lugar a los obispos, los supervisores. Más bien los ancianos son los obispos, son los supervisores. También podemos encontrar esto mismo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Luego, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mi punto principal en este momento es que ustedes vean que los ancianos son personas que deben de estar supervisando. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando acerca de obispos o ancianos, estaba hablando de esa gente que supervisa. Quisiera hacer un comentario más acerca de esta parte de la Biblia de 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4. Encontramos aquí a un hombre, Pedro, que era un apóstol. Pedro aquí también se identifica a sí mismo como anciano. Todas las personas que participan dentro de los 5 ministerios que aparecen en la Biblia tienen que ser de los ancianos. No significa que todos los ancianos participen en las 5 áreas del ministerio. Dice aquí claramente que ustedes no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Luego refirió, ¿verdad? Aquí habla acerca de Jesucristo como es el príncipe de los pastores. Nos ha mandado para que no seamos como pastores. Los ancianos de la iglesia son como los pastores de la iglesia aquí en la tierra. Los ancianos son como pastores sobre las iglesias locales. Y Jesucristo es el príncipe de los pastores. Yo lo he dicho de otra manera. Jesucristo, que es el gran pastor, ¿verdad?, tiene bajo él también pastorcillos. Pero Jesucristo, como el Señor, no tiene ningunos otros señores o reyes, ¿verdad?, bajo él.
Nos dice Pablo que nosotros debemos pastorear, ¿verdad?, al rebaño, pero tampoco debemos señorear, como dice aquí, sobre ellos. Estamos hablando de cómo crear líderes basándonos en lo que dice la Biblia. Queremos líderes que sean sirvientes. No es para que nos volvamos arrogantes y orgullosos. No es para que nos volvamos dictadores, sino más bien vamos a servir a la gente de Dios. Aparece muchísimo esta palabra anciano dentro de la Biblia. En los primeros 5 libros de la Biblia, de los libros de Moisés, encontramos la palabra anciano. Luego, dentro de los jueces de la Biblia, también encontramos ancianos. Durante la época también de los reyes de la Biblia, también había los que les llamamos ancianos. Y luego, en la época en que el pueblo de Israel también tuvo a los profetas mayores y menores, también habían las personas que llamaban ancianos. Y durante el tiempo de Jesucristo también había ancianos. Es más, Jesucristo le dijo a sus discípulos que los ancianos de la iglesia iban a participar en su crucifixión. Él dijo que él sufriría muchas cosas en las manos de los ancianos de la iglesia. Y en los tiempos de las primeras iglesias, ¿verdad?, había ancianos en las iglesias. Pero algunos de estos ancianos de la iglesia en el pueblo de Israel le dieron algunos problemas a la iglesia. Si recuerdan ustedes, Pedro y Juan, ¿verdad?, tuvieron que hablar con algunos de estos ancianos de la iglesia. Porque estos ancianos de la iglesia de Israel los habían tomado presos a Pedro y a Juan y tuvieron que hablar con ellos. Ahora, estos no eran ancianos bajo la voluntad de Dios. Ha habido ancianos de las iglesias que han sido buenos ancianos, buenos líderes, pero también hubo ancianos líderes que participaron en la crucifixión de Jesucristo. Bueno, pero a pesar de todo esto, en el Nuevo Testamento encontramos claramente que para la iglesia cristiana también se usa la palabra anciano. Si recuerdan ustedes, ¿verdad? Moisés le había sido dicho por Dios de que debía crear un tabernáculo como Dios le había enseñado allá en la montaña. Entonces, aquel había sido un patrón que Dios había dado. Ahora Dios también nos ha dado un patrón para la iglesia cristiana y en ella debe de haber ancianos. Y la manera en que yo les estoy explicando hoy debe quedar claro de que en la iglesia local debe haber ancianos. Y luego también se debe aplicar esto de que gente fuerte en las cosas de Dios, ancianos, son los que se mandarán para que hagan otras iglesias. En mis notas me he apuntado una nota que dice, bueno, ¿cuántos ancianos deberá haber en la iglesia local? A veces en las iglesias nada más hay un anciano. Y él es a lo mejor el que predica, el que habla principalmente. Pero Dios desea que haya varios ancianos en cada una de las iglesias. Y ya les he leído 3 diferentes partes de la Biblia que hablan acerca de esto. Cuando Barnabás y Pablo regresaron del primer viaje de misionero, ellos pusieron ancianos en cada una de las iglesias. Es plural la palabra, no dice que pusieron un anciano en cada iglesia, sino plural, ancianos en todas las iglesias. Quisiera yo referirme nuevamente a la iglesia de Éfeso. Pablo habla ahí acerca de los ancianos, plural, los ancianos de la iglesia. Y también Pablo dice a Tito, dice, te he dejado en este lugar con un propósito, para que tú asignes ancianos en cada una de las ciudades. Hay un versículo en la Biblia que utilizamos mucho, le estamos refiriendo a la sanidad. Es un versículo que a lo mejor es muy familiar para todos ustedes, pero ese versículo también nos enseña de que hay ancianos, plural, en las iglesias locales. Me refiero a Santiago, capítulo 5, versículo 14. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, plural, de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. He oído muchas veces este versículo cuando lo han citado. Desde que he sido cristiano en los últimos 50 años lo he oído muchísimas veces. Para mí me queda muy claro de que Dios quiere que haya ancianos, líderes, ¿verdad?, en las iglesias. Y en mis notas tengo otra pregunta para mí mismo. ¿Cómo es que están ellos puestos dentro de la iglesia?
Debemos denominarlos. Más bien yo pienso que ellos deben de tener ciertos requisitos, deben estar cualificados para hacerlo. Cuando Dios quería que Moisés asignara 70 líderes, 70 ancianos, Dios le dijo: yo quiero que sean personas que tú conoces como líderes, como oficiales dentro de la gente. No era un concurso de popularidad. Dios quiere ciertas personas, las que llevan ciertos requisitos. Él quiere que esos sean los ancianos de la iglesia. Quisiera leerles ahora Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14 y versículo 23. Y dice el versículo 23: y construyeron y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces estos ancianos, ¿verdad?, dice, fueron constituidos, fueron asignados. Y lo encontramos en Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, hace unos cuantos momentos me refería a este versículo, y yo estaba en ese momento enfatizando de que era plural, ancianos. Y hace unos momentos también hablé acerca de Pablo y Bernabé, que ellos habían asignado ancianos. Yo estaba tratando de enfatizar que es plural, que debe haber varios ancianos en cada iglesia. Y ahora, al volver a presentar estos dos versículos, tengo la razón de que eran asignados, eran establecidos, dice la Biblia. Y quisiera ser un poco repetitivo. En Hechos capítulo 14 nos habla acerca de Bernabé y Pablo, como ellos habían asignado, ¿verdad?, ancianos. Era la gente más madura que había ahí. Pablo y Bernabé era gente que había, gente madura, entonces podían ellos saber la voluntad de Dios. Ellos podían considerar, podían ver quiénes eran esas personas, estas nuevas iglesias, que sí tenían potencial de liderazgo. Ustedes que son líderes en iglesias hoy día, quisiera yo animar a ustedes para que traigan a otras personas para que sean parte del liderazgo. Usted debe estar seguro en sí mismo, en el llamamiento de Dios. Bernabé y Pablo sabían perfectamente bien para qué los había llamado Dios. Cuando otras personas subían al nivel de liderazgo de ancianos en las iglesias, no había ningún tipo de competencia entre ministerios. Al contrario, ellos querían que hubiera otras personas que subieran en el liderazgo. Es muy probable que esas iglesias no hubieran perdurado si no se hubiera levantado un liderazgo dentro de sus propias iglesias. En el lugar donde nos hemos referido a Tito, nos dice que, ¿verdad?, que había una obra que no había sido terminada. Y esto sucede muy seguido, ¿verdad? Hay áreas que todavía no han sido terminadas o corregidas, como nos dice aquí. Dios quiere nuevamente que haya ancianos, que haya líderes que suban dentro de las iglesias. Y aparece muy claro en la Biblia cuáles son los requisitos para que estas personas suban a este liderazgo. Y en otros estudios que queremos después hablaremos de estos requisitos. Pero en este momento quisiera enfatizar un punto más nuevamente. Los líderes de las iglesias deben estar seguros en el lugar donde están, y ellos deben de empezar a levantar otros hermanos, ¿verdad?, para que suban ellos en liderazgo y que empiecen a dar frutos. Y lo digo esto para la gloria de Dios. Una de las cosas que Dios nos enseñó allá en Alaska fue precisamente esto. Yo sentí que Dios me había llamado para un cierto trabajo, pero yo no podía hacer la iglesia totalmente por mí mismo. Así que yo necesitaba a otras personas que trabajaran conmigo. Entonces, cuando yo veía que había un llamamiento sobre ciertas vidas, entonces no era mi responsabilidad el mantenerlos abajo en ese lugar para que yo siguiera siendo la persona más importante, sino más bien mi trabajo era, como Bernabé y Pablo, más bien de empezar a asegurar que ellos sí fueran ancianos.
Y dentro de esa gente yo podría encontrar unos que podría mandar para que ellos establecieran nuevas iglesias. Y algunos de esos hombres que crecieron alrededor de nosotros se convirtieron en personas mucho mejores de lo que yo era. Usted verá al hermano Jim Kissing que está predicando también en el video. Hay áreas, y lo digo honestamente, hay áreas en que él puede enseñar mucho mejor que yo. Nosotros tenemos un hermano que vino a nuestra iglesia y él era uno de esos hippies cuando aceptó a Cristo. Y luego él empezó a trabajar en la construcción ahí en la iglesia. Y luego él llegó a subir hasta ser uno de los diáconos de la iglesia. Y luego nosotros empezamos a ver cómo él empezaba ya a tener todos los requisitos de ser ya un anciano de la iglesia. Y luego nos dimos cuenta de que el Espíritu Santo nos empezó a enseñar de que él debería ser uno de esos pastores de los que habla la Biblia. Él llegó a ser un consejero, pero excelente. Y yo hacía mucha asesoría, mucha consultoría en los primeros años de nuestra iglesia. Pero este hombre era excelente como consejero. Cuando la gente llegaba conmigo y querían que los aconsejara, si era un tipo de asesoría que muy difícil, y yo los mandaba con el hermano Brian, porque él era mucho mejor que yo. Ahora, si yo quisiera hacer todas las cosas, el hermano Brian nunca podría haber entrado en ese ministerio. Y él empezó a darse cuenta que tenía ese don del ministerio porque otros hermanos alrededor lo estaban levantando. Llegarán personas con ustedes, ¿verdad? Seguido que creen que tienen ciertos misterios, pero no tienen nada. Y usted tiene que discernir eso con la ayuda de Dios. El otro lugar que tenemos nosotros también aquí en Estados Unidos, yo estaba hablando de varias traducciones de la Biblia al inglés. Utilizan, en todas las traducciones, utilizan la palabra, ¿verdad?, de la palabra establecer. Y cómo esa palabra, ya sea asignar o establecer, tiene que ser bajo ciertos requisitos. Y tienen que ser establecidos por personas, ¿verdad?, que conocen la mente, los deseos de Dios. Por unos cuantos momentos ahora quisiera hablarles acerca de una de las obras que tienen que realizar estos que van a ser líderes o ancianos de la iglesia. Estamos hablando acerca de levantar a personas para que sean líderes de la iglesia. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo de ellos no es el nada más de contratar, ¿verdad?, y luego de echar fuera a los líderes o pastores de las iglesias. Hay muchas cosas que hacen los líderes, los ancianos de las iglesias. Ya les he comentado acerca del versículo donde Pablo está hablando a los efesios de cómo ellos deben de cuidarse a sí mismos y que también deben estar ellos supervisando, estar viendo, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Nosotros tenemos todavía como más o menos 1,200 miembros de la iglesia allá en Alaska. Aunque ya hemos sacado más de 1,000 personas de nuestra iglesia a empezar otras iglesias. Ningún pastor puede estar sobre un rebaño tan grande. Entonces por eso nos habla aquí en la Biblia de cómo los ancianos deben de cuidar a sí mismos y cuidar al rebaño. Porque el Espíritu Santo los ha hecho a ellos como pastores. Son personas las que están participando en este proceso. Recordamos cómo Bernabé y Pablo y Tito participaban en este proceso. Pero Dios desea que el Espíritu Santo sea el que los esté dirigiendo. Entonces, de un principio yo estaba hablando acerca de cómo ser obispos o cómo ser supervisores de la iglesia. O sea, supervisar es visualizar, estar viendo la situación de la iglesia. Ese es su trabajo. Y recordemos lo que dijo el apóstol Pedro. Sean ustedes como obispos, como supervisores. Deben ustedes recordar que los ancianos son gente que está viendo, está supervisando, están examinando, están viendo la iglesia porque ellos son responsables. En Hebreos capítulo 13 nos dice que las personas dentro de la iglesia deben de someterse a aquellos que están en autoridad. Y la autoridad la tenemos que utilizar nosotros bajo el ejemplo que nos dio Jesucristo. Pero ustedes tienen que recordar, ¿verdad?, que el anciano es el que va a estar supervisando. Y algunas veces cuando los ancianos están supervisando, la gente se medio molesta. Y como dicen en Estados Unidos, ¿verdad?, pues usted cuide de sus propias cosas. Y
Y el supervisor dice, pues estas sí son mis cosas que yo debo estar cuidando. Yo debo estar supervisando. Entonces vamos a volver a repetir lo que empezamos en esta lección. Pablo mandó una carta, ¿verdad?, a los santos, a los obispos, supervisores, ¿verdad?, y a los sirvientes, ¿verdad? O sea que los ancianos son supervisores. Entonces, en todas las iglesias locales siempre deben haber personas que estén supervisando, que estén guiando, que estén viendo lo que sucede en la iglesia. Y quiero concluir con este pensamiento. Y como yo me identifico con muchas de estas iglesias que nosotros empezamos, yo nunca me impongo, sino más bien voy a verlos cuando ellos me invitan. Yo nunca les digo a ellos que yo los estoy supervisando. Yo no puedo ser supervisor de una iglesia que no puedo ver. Nosotros tenemos misioneros en el país de México y también en las Filipinas. Es imposible que nosotros seamos supervisores de esas iglesias. La supervisión, ¿verdad?, se hace en un lugar local. Y este trabajo lo llevan a cabo los ancianos de la iglesia. Entonces yo quisiera animaros a que ustedes busquen personas de este tipo de carácter en sus propias iglesias y utilícenlos en su iglesia local. Y conforme Dios le indique, mande a estas personas para que ellos vayan y planten iglesias nuevas. Y yo lo he visto cuando se hace esto de una manera apropiada. Si ellos lo hacen bien en su propia iglesia, también lo harán bien allá en las otras iglesias que plantan. Tengo muchas otras cosas que quiero compartir con ustedes acerca del trabajo de los ancianos, pero lo presentaremos en el siguiente video. Muchas gracias. Muchos ministerios a través del mundo han participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la sesión número 5 de nuestro curso sobre principios bíblicos para los ancianos de las iglesias. Nuestro maestro será el reverendo Richard Benjamin. Quiero darles la bienvenida y darles las gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en esta sesión. En la primera sesión hablé acerca del personal de la iglesia y hablamos de que había 3 diferentes grupos. Tenemos los santos, tenemos los diáconos y tenemos a los ancianos, pero todos somos unos en el cuerpo de Cristo. Hablé acerca de que había diferentes tipos de ancianos en la iglesia local. Y luego hablé de cómo eran asignados estos ancianos en las iglesias locales. Entonces estaba yo en la última sesión comentando acerca de los trabajos que deberían de llevar a cabo esos ancianos. El deseo de mi corazón es que usted se anime a que como líder de su iglesia, usted eduque, entrene a otros para que ellos también suban al liderazgo en su iglesia. Debemos regresar siempre a ese concepto de Jesucristo, de que digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tenemos que recordar que la iglesia es la iglesia de Jesucristo, es su iglesia. Todo lo que nosotros podamos hacer positivo, ¿verdad?, será para su iglesia. Y cualquier cosa que nosotros hagamos de manera negativa, la estamos haciendo en de su iglesia. Me gustaría enfatizar la palabra edificar. Hay muchas palabras que aparecen en la Biblia que describen lo que es la iglesia. A veces habla de que la iglesia es como un rebaño, también se habla de la iglesia como un cuerpo, y también se compara la iglesia con un edificio. Y nosotros somos como las piedras de esa iglesia vivientes. Y Jesucristo, ¿verdad?, es la piedra angular principal de ese edificio. Y Él fue el que dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él nos dio el ejemplo al estar formando los líderes. En Marcos encontramos en el capítulo 3, versículo 14, y voy nada más a hacer un pequeño paráfrasis de lo que dice ahí.
Él escogió a 12 personas por dos razones principales. La primera razón, él dijo que era para que estuvieran con él. Y la segunda razón era para que él pudiera mandarlos fuera. Y todos nosotros, al estar creando los líderes de nuestra iglesia, deberíamos tener por lo menos esos dos motivos. Cuando yo era líder de una iglesia allá en Alaska, yo estaba feliz por aquellos ancianos de la iglesia, los líderes que permanecieron conmigo. Ellos estuvieron conmigo en todo el transcurso de que llegaron a ser ancianos. Y por la gracia de Dios me permitió ver cómo ellos se convertían en ancianos o líderes, llamémosle, de la iglesia. Yo los quiero animar a ustedes de que busquen personas que estén a su alrededor para ayudarlos a subir en el liderazgo. Algunos permanecerán cerca de usted por un tiempo, pero algunos usted tendrá que sacrificarse a sí mismo y mandarlos afuera, para que Jesucristo pueda seguir obrando a través de usted, creando y edificando su iglesia. Ahora vamos a estar hablando acerca de lo que significa en la Biblia un anciano. Ya hemos comentado, ¿verdad?, de que son personas que supervisan, son personas que están viendo lo que sucede en la iglesia. Aunque estamos hablando de diferentes tipos de trabajos que tienen estos hombres y mujeres ancianos, estos trabajos no los he presentado de una manera prioritaria. Tanto Pablo, el apóstol, y el apóstol Pedro, los dos comentaron de que la importancia de darle de comer al rebaño. Y la palabra original del griego tiene varios diferentes sentidos. Puede significar estar cuidando a ese rebaño de Dios. Puede significar también nutrir a estos de Dios. También tiene que ver de proteger y de cuidar a este pueblo de Dios. Y también proporcionarles un lugar a este rebaño. Pues Pablo le dijo a los efesios, dad de comer al rebaño. Y Pedro también dijo en su carta que debemos darle de comer al rebaño de Dios. ¿Y cuál es la comida que necesita el pueblo de Dios? Es la palabra de Dios, esa es su comida. Entonces los ancianos deben de tener alguna capacidad de poder dar de comer la palabra de Dios al rebaño. Jesucristo una vez dijo, ¿verdad?, que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que procede de los labios de Dios. Entonces, al estar ustedes levantando estos líderes de su iglesia, asegúrense de que sean personas que podrán dar de comer al rebaño. Yo pienso que estas personas, los ancianos o líderes de la iglesia, también deben de ser como directores de la iglesia. Ellos deben de dar de comer y también dirigir. Pero yo creo que ellos no deben de ser dirigentes si no pueden dar de comer. Cuando yo estaba con mi familia, ¿verdad?, yo le proporcionaba la comida a mi familia, pero también con amor yo dirigía y era el rey de mi familia. Entonces la Biblia nos enseña que debemos de dar de comer y también de dirigir como ancianos de la iglesia. Entonces el rebaño número uno de las personas, de los hombres, de los ancianos, debe ser su familia. Encontramos en 1 Timoteo capítulo 3 de que dice, si un hombre no puede ser director, dirigir bien su familia, ¿cómo va a poder ser dirigente de la iglesia? Me gustaría que pasáramos a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, y dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero en otra traducción nos dice aquellos que reinan, o que, como dice aquí, que gobiernan bien la iglesia. Pero otra traducción habla acerca de dirigir en las obras que hace la iglesia. En mi iglesia, allá en Alaska, yo no era el único que gobernaba ahí. Teníamos muchos ancianos líderes que eran los que ayudaban a gobernar sobre todas las obras que hace la iglesia. Dice aquí en la Biblia que esos que gobiernan, esos ancianos, sean tenidos por dignos de doble honor. Y lo dice que especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Yo creo que aquellos que participan en los 5 ministerios de los que hemos hablado son los que trabajan, ¿verdad?, en predicar y enseñar, y que son de los que deben recibir doble honor. Quiero enfatizar nuevamente que es muy importante que sepamos cuál es la descripción del anciano de la iglesia.
Los ancianos deben de participar dentro de las situaciones doctrinales de la iglesia. Esto lo encontramos claramente descrito en Hechos capítulo 15. Si recuerdan ustedes, hubo una controversia muy grande en ese tiempo. La pregunta era que si los gentiles, los que no eran judíos, que si ellos deberían de circuncidarse. Algunos que eran de la iglesia, pero que eran del grupo más relacionado a los judíos, pensaban que sí, deberían de circuncidarse. Y aquellos que habían estado predicando mucho tiempo con los gentiles, con los que no eran judíos, pensaban de otra manera. Y era un problema muy grande, de grandes consecuencias. Pero no decidieron esto solamente los apóstoles, aunque tenían gran autoridad, gran peso en la iglesia estos apóstoles. Pero nos dice la Biblia que los apóstoles y los ancianos se reunieron a discutir este punto. Entonces, nuevamente refiriéndome a mi propia experiencia en el Señor, hay una gran seguridad cuando tenemos muchos consejeros. Cuando está uno a punto de tomar una decisión es muy importante, es muy bueno tener los ancianos que nos ayuden. Y aunque puede ser que esté firmemente establecida cuál es la doctrina de la iglesia, hay veces que Dios nos inspira a entender algunas cosas mejor. Y si es que se va a hacer algún tipo de variación acerca de lo que era la doctrina o llevar un cambio un poco diferente, tenemos que tener el apoyo de todos los ancianos. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo habló a su hijo en la fe, Timoteo? Le dijo que él debería de animar ese fuego que llevaba adentro. Él le había dicho a Timoteo, dice, no te olvides del don que Dios te ha dado a la profecía. Y esto había sido hecho, recuerda Timoteo, cuando los ancianos impusieron sus manos sobre ti. Los ancianos deben de poder imponer sus manos y orar por las personas, y algunos de ellos deben de poder ser profetas. Y estas profecías que ellos harían podrían venir por relación al don de la profecía, o podría ser, nada más como un evento en que Dios da una profecía, o podría ser el resultado de una persona que Dios mismo lo ha hecho profeta. Cuando nosotros hemos mandado a los hermanos para que ellos salgan y establezcan otras iglesias, antes de salir siempre nosotros les hablamos a los ancianos para que lo rodeen. Imponemos nuestras manos sobre ellos antes de mandarlos fuera, porque a veces los mandamos con sus hijos, con sus esposas. Y muchísimas veces al estar imponiendo las manos sobre ellas, Dios manda su palabra de profecía. Y esto sucedió también en la vida de Timoteo. Algunas veces la profecía llega al que sería el líder del equipo, pero algunas veces la profecía es un mensaje que es relacionado a alguno de los niños. Parece ser que hay una unción especial cuando está los ancianos rodeando a una pareja o una familia que está a punto de salir. Aunque yo no soy profeta, Dios me ha utilizado en muchas ocasiones de esta manera, dando una palabra de profecía. Lo que sucedió a Timoteo, Dios quiere que suceda muchas veces dentro de la iglesia. Esto sucede cuando hombres de Dios que están entregados al Señor, ancianos de la iglesia, al imponer sus manos sobre una persona, Dios da un mensaje especial de profecía. Estoy hablando todavía acerca del trabajo que tienen los ancianos de la iglesia. En la sesión anterior yo estuve hablando en la parte de la Biblia de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Y si recuerdan, yo había enfatizado que es plural ahí, que dice, si alguien está enfermo, que vengan los ancianos a orar por él. Y dice ahí que estos ancianos deben de traer aceite, imponer sus manos sobre él y que Dios restituirá a la persona, la sanará. Entonces los ancianos deben de ser utilizados como una extensión de Dios para mandar su poder de sanidad. En mi iglesia, cuando yo todavía predicaba en esa iglesia, siempre teníamos a los ancianos listos para que ellos vinieran a orar por los enfermos. Si la gente estaba dispuesta a venir a la iglesia para orar por ellos, queríamos que los ancianos estuvieran ahí. Pero si la gente no podía venir a la iglesia a los enfermos, entonces los ancianos deberían de salir e ir donde estuvieran los enfermos y orar por ellos. Todo lo que hacen los ancianos no es nada más relacionado a lo espiritual. Si recuerdan ustedes, en Hechos aparece una situación de que en aquel tiempo y en esa área había un problema en cuanto a que no había comida. Y entonces les pidió a Bernabé y a Pablo que ellos estuvieran encargados de distribuir la comida.
Entonces hay muchas cosas naturales que tienen que ser decididas por los ancianos de la iglesia. Todas las decisiones no las debe hacer una sola persona. Algunas veces es necesario comprar terrenos. Algunas veces es necesario construir un edificio nuevo. Los ancianos de la iglesia deben de participar en ese tipo de decisiones. Otra de las áreas en las que deben de trabajar estos ancianos es el ser hospitalarios. Aparece aquí en la Biblia de cómo es uno de los requisitos para el anciano, el ser hospitalario. Esto aparece en Tito y también aparece en Timoteo, que el anciano debe ser hospitalario. En nuestra iglesia, allá en Alaska, tuvimos experiencias de este tipo. Nuestros ancianos de la iglesia y con sus esposas tenían reuniones en sus hogares. Entonces nuestra iglesia se expandía por toda la ciudad de Anchorage en los diferentes hogares. En una ocasión, en un tiempo, mi hijo era uno de los ancianos de la iglesia y él tenía reuniones en mi casa. Y él llegaba a tener hasta 60 personas en mi casa. Y luego estas personas traían también a sus hijos. Y algunos de estos niños no se portaban tan bien como deberían de portarse. Y algunos de los muebles de nuestra casa de verdad habían recibido bastante abuso. Y yo tuve que arreglar dos, tres veces tuve que a veces arreglar mis muebles. Y esto se dio año tras año tras año. Yo creo que eso es ser hospitalario. Algunas veces me molestaba, me dejaba un poco, pero el anciano y su esposa, trabajando juntos, el anciano y su esposa deben trabajar juntos y tener su casa abierta para las personas. Los ancianos de la iglesia deben tener una relación especial con la gente de la iglesia. Es muy bonito tener, ¿verdad?, la gente que venga a la iglesia y que escuche la predicación, pero Dios desea que haya una relación también en la cual es una relación mucho más íntima. Y esto sucede muchas veces en las casas de estos líderes, de estos ancianos. Y sucede muchas veces que la gente va a comer a la casa de estos ancianos. Yo vivía, cuando yo era joven, en una área del mundo donde teníamos rebaños, literalmente. Teníamos de dos tipos de ovejas en ese tiempo. Algunos de estos animales los ponían en áreas donde estaban cercados, áreas muy grandes, y los podían mover a los animalitos ahí comiendo. Pero en otras áreas, donde también llegué yo a vivir, los animales los dejaban libres. Pero tenían que tener un pastor que andaba con esos animalitos. No tenían una relación, ¿verdad?, en la cual estaba cercado, sino más bien tenían su pastor. Era una relación personal. Y ese tipo de relación que necesita tener el rebaño con los líderes, los ancianos de la iglesia. Y es cierto, es un gran precio a veces el que uno tiene que pagar con relación a ser hospitalario. Muchas veces el decir que Dios le bendiga sería mucho más profundo si le compráramos una comida. Entonces yo pienso que esa es parte del trabajo de estos líderes, de estos ancianos. Mucho de lo que yo he platicado tiene que ver con lo espiritual, pero también tiene que haber una relación íntima, especial con el rebaño que sea más natural. Lo que quiero yo enfatizar nuevamente entonces que la relación entre el púlpito y la gente que está ahí escuchando no es suficiente. La persona que es el líder principal de la iglesia solamente puede tener una relación con un pequeño grupo. Es casi imposible que pueda llegar a tener una relación personal con más de 50, 60, 70 personas. Por eso entonces, como el pueblo de Dios necesita tener esa relación personal, se requieren de otros líderes, de otros ancianos que den ese toque personal. Yo pienso que antes de que una iglesia empiece a crecer, debe ya de tener sus ancianos puestos. Así como pensamos nosotros que la iglesia, ¿verdad?, es un edificio, los ancianos de la iglesia, los líderes son como pilares de la iglesia. El arquitecto, cuando está construyendo un edificio, no construye todo el techo, digamos, y luego le pone los apoyos para detener el techo. Primero pone los apoyos y luego construye el edificio. Y yo creo que todas las iglesias deben de estar esperando crecer. Pero ustedes, igual que yo, no deben de hacer las cosas al revés. Es sabio el que tengamos ya ese liderazgo listo para cuando Dios empiece a mandar a la gente.
Es una cosa terrible que una persona acepte a Cristo, venga a la iglesia y luego nadie le haga caso. Entonces yo los quiero animar de que ustedes tengan bien puestos a esos líderes, a esos ancianos, antes de que empiecen a llegar la gente. Sí, yo quiero que sí llegue muchísima gente, ¿verdad?, a su iglesia. Pero estén listos ustedes para preservarlos cuando sí lleguen. Ahora quisiera pasar a otro punto relacionado a nuestro tema. Hemos estado hablando acerca de los líderes, de los ancianos de la iglesia. Y en otra de las sesiones hablaremos claramente acerca de los requisitos de poder llegar a ser unos ancianos de la iglesia. Y me he tomado bastante tiempo para hablar acerca de lo que debe de hacer como trabajo el anciano de la iglesia. Quiero que quede claro que yo estoy seguro que no he podido yo hablar de todo el tema que esto debería de cubrir. Pero ahora quisiera hablar por un momento de la relación entre los santos de la iglesia y los ancianos. Podría haber personas que están viendo este video que son santos del Señor y que nunca han pensado en llegar a ser ancianos de la iglesia. Este programa de liderazgo que estoy hablando funciona muy bien cuando hay una relación que debe haber del rebaño con los líderes de la iglesia. Es cierto que los ancianos tienen cierta responsabilidad para el rebaño, pero como decimos en mi país, es una calle que tiene entrada y salida. O sea, también debe haber una relación entre el rebaño con los líderes. Y ya hemos hablado de que los ancianos deben de estar supervisando lo que sucede en la iglesia. Y también comentamos de que dice aquí en la Biblia que ellos son dignos de doble honor. El pueblo de Dios debería de honrar a los ancianos. Deben de orar por los ancianos de la iglesia. Deben de apoyar a estos líderes de la iglesia. Y como dice en Hebreos capítulo 13, deben de obedecer lo que dicen estos ancianos. Y también dice que se deben de someter. En ese mismo versículo lo dice. Ya se les ha dicho claramente a los ancianos de la iglesia que ellos no deben de señorear sobre la iglesia. Ya dije que no deben de ser dictadores y que solamente pueden ellos operar conforme les permita la iglesia que operen. Así que los santos del Señor deben de honrar doblemente a aquellos que están trabajando, enseñando, siendo líderes de la iglesia. Y se ha dicho claramente también en la Biblia de que cuando hay una acusación en contra de uno de estos líderes, de estos ancianos, ni siquiera deben de hacer caso, excepto si hay dos testigos. En el Antiguo Testamento se había hablado claramente de que ninguna palabra quedaría establecida, excepto si hubiera dos testigos. Y podemos aplicar esta ley también a esta situación. Es una cosa muy triste cuando la gente empieza a acusar a los líderes de la iglesia. Y aunque llegue a probarse de que no fue cierto, por esas acusaciones falsas puede haber mucho sufrimiento en la iglesia. Entonces por eso nos dice la Biblia que no debemos ni siquiera hacer caso a ninguna acusación en contra de los ancianos, excepto si hay 2 o 3 testigos. Quisiera leerles ahora en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Entonces voy a leer los dos versículos, el 12 y el 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os persiguen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Os quiero animar a todo santo que esté viendo este video. Esto tiene que ser verdadero en todos los países del mundo. La Biblia dice que debemos de respetar a aquellos que están arriba de nosotros en el Señor. A algunas personas se les dificulta mucho el que alguien preside sobre ellos aún en el Señor. Pero aparece aquí en este versículo: presiden en el Señor. Hace 50 años, cuando yo acepté a Jesucristo, yo estaba feliz de aquellos que presidían en las cosas del Señor. En cuanto yo pueda recordar, siempre estuve contento de aquellos que eran mis superiores en el Señor. Y ya han pasado muchos años, pero creo que siempre tuve respeto por ellos. Pero dice que también, dice en el otro versículo, dice: ellos trabajan duro en las cosas de Dios.
En 1 Timoteo capítulo 3 nos dice que si cualquier persona desea ser un anciano, está buscando una buena obra. En otra traducción dice un buen trabajo. Llegar a ser anciano es trabajo. Entonces nos dice en este versículo que leímos de 1 de Tesalonicenses, dice que respetamos a esas personas que trabajan en esto. Y dice, y tenemos mucha estima y amor por ellos. Nos dice la Biblia que la palabra de Dios es para instruirnos y para corregirnos. Entonces debemos estar contentos por la doctrina que nos ofrecen. Apreciamos que nos instruyan, pero algunas veces los santos no aprecian que los corrijan. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios es buena para las dos cosas, para doctrina y también para corrección. Pablo le dijo a Timoteo que él debería de corregir a ciertas personas con la doctrina. Claro, y esto se debe hacer con gran bondad y con cuidado. Pero quiero que quede muy claro que estamos hablando acerca de tener cuidado, pero sin controlar. Pero en algunas ocasiones, esas personas que somos ancianos y haciéndolo con cuidado, ¿verdad?, tienen que amonestar a alguien y corregir a alguien. Entonces, si uno de estos santos recibe una corrección de alguno de los ancianos, este santo debe de continuar respetando al hermano que es el anciano. Muchas veces, ¿verdad?, aquellos que no han respetado lo que les ha dicho el anciano, entonces el anciano deja de corregir. Yo recuerdo que dos parejas que salieron de nuestra iglesia porque hubo un hermano que fue fiel en amonestarles. Y por lo que yo supe, por lo que yo pude estimar la situación, este hermano que era anciano los había corregido de una manera totalmente apropiada. Pero esta gente que se fue de la iglesia, ellos no respetaban al hermano. Pero aquí en la Biblia nos dice que debemos nosotros de estimarlos, tenerlos en mucha estima, nos dice. Y ellos no los tomaban con mucha estima y dejaron la iglesia. Entonces va a ser muy difícil que este anciano vuelva a corregir. Entonces, para ustedes que están viendo este video, sea el país que sea del cual están ustedes viendo, si Dios levanta ancianos líderes en su iglesia, y Dios está utilizando las diferentes partes de la iglesia para levantar liderazgo, usted debe tener una relación como santo apropiada hacia los ancianos. Porque como dicen Hebreos, esos ancianos están cuidando nuestras almas. Y más adelante en ese mismo pasaje nos dice que ellos tendrán que responder por lo que hicieron en cuanto a cuidar nuestras almas. Es posible que ellos puedan lograr hacer esto con gozo, no con tristeza. Usted le va a causar mucha tristeza a ese anciano si usted no toma adecuadamente el consejo que le está dando. Muchas veces nosotros, al estar ayudando a crear otras iglesias que han salido de nuestra iglesia, ha sucedido muchas veces que el director principal, el líder principal de una de las iglesias me habla pidiéndome consejo. Normalmente no me habla para pedirme consejo de cómo tratar a un santo que lo está tratando de una manera maravillosa. Más bien me hablan por teléfono cuando hay un problema y hay que quiere consejo de cómo tratar a una persona que no está comportándose adecuadamente. Y muchas veces me han hablado pidiéndole consejo porque están en gran tristeza porque le han aconsejado o le han indicado a una persona que no está obrando bien. Entonces, como hemos visto, ¿verdad?, los ancianos son como los pastores del rebaño. Entonces el rebaño debe tener una relación apropiada con los líderes. Ahora hablemos de la relación que debe haber entre estos líderes, los ancianos, y con el líder principal, el ministro de la iglesia, el predicador. He enfatizado mucho, ¿verdad?, de que los ancianos es algo plural, el liderazgo es plural. No debe haber solamente un hombre que es el que reina. Y esto lo he indicado ya muchas veces porque sabemos que en muchas iglesias sucede, hay una persona que reina en la iglesia. Pues repito, yo pienso que debe haber varios ancianos en la iglesia local. Pero siempre Dios ha escogido a una persona para que él sea el líder principal. Y encontramos una ilustración hasta el Antiguo Testamento. Moisés estaba buscando una persona que pudiera tomar su lugar. Y
Dios, Moisés le pidió a Dios que escogiera una persona entre la congregación. Es interesante cómo Dios utiliza a una persona. Y Dios llamó ahí a Moisés. Y luego la gente fue con Moisés. Y Dios le llamó a Josué también. Y mucha gente trabajó con él. Entonces Josué se convirtió en esa persona que debía ser el líder en ese momento. En ese tiempo había lo que llamaban los ancianos de Israel. Cuando Dios escogió al rey Saúl y al rey David, lo hizo de esta manera. Cuando David era el rey de Israel, había los ancianos, o sea, los líderes de Israel, pero él era la persona principal. Yo he estudiado cómo se ha desarrollado la iglesia de Jerusalén. Deduzco yo que al principio Pedro era la persona principal, el líder principal. Pero como ustedes, Pedro empezó a viajar. Entonces surgió Santiago, dice la Biblia que es hermano de Jesús. No encuentro en ningún lado donde hable de que Santiago hizo todos los viajes que hizo Pedro. Y es evidente por lo que es la Biblia que Santiago tenía un lugar especial en el liderazgo. En Hechos 15, cuando hubo esta gran disputa sobre cosas doctrinales, la persona que habló con autoridad fue Santiago. Cuando todos habían terminado de discutir, Santiago fue el que dijo: hermanos, escúchenme a mí. Él fue el que dio las palabras finales. Él escuchó todo lo que los apóstoles, todos los ancianos dijeron, pero él dio la palabra final. Entonces, cuando yo era el predicador principal de mi iglesia, siempre escuché lo que decían los ancianos. Yo escuchaba a todos los líderes que estaban en todas las 5 diferentes áreas ministeriales, pero yo también tenía mi palabra. Y cuando teníamos que decidir algo, todos lo decidíamos juntos. O sea, si teníamos éxito unidos. Y si había error, todos estábamos juntos en el error. Si recuerdan, hay otra instancia en la Biblia donde nos habla de que Pedro fue a ver a Santiago en Jerusalén. Entonces era Pablo más bien, al ir a ver a Santiago, era como si lo estuviera honrando a él como uno de los líderes principales. Si recuerdan, una vez Pablo en sus cartas comenta de cómo él había regañado a Pedro en Antioquía. Y dice, en esa porción de la Biblia, dice: y varias personas vinieron mandadas por Santiago. O sea, no solo venían estas personas de Jerusalén, venían mandados por Santiago. Para terminar, quisiera yo comentarles acerca de las cartas que aparecen en Apocalipsis. Son cartas a las iglesias. Quisiera que leyéramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis 1, 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No estamos hablando de un ángel como el ángel Gabriel. Esta palabra, que viene del original ángelas, describe a una persona. Cuando nos comenta acerca de San Juan Bautista en la Biblia, comentan de él de que Dios había dicho: yo mandaré una persona antes que tú. Jesucristo mandó ciertos mensajeros antes de él. Estaba hablando de hombres. Estas estrellas que estaban en la mano de Jesucristo eran hombres. Y cada una de estas cartas era escrita a cada uno de estos hombres. No era una carta que era escrita a toda la iglesia. No era una carta a todos los ancianos de la iglesia. Era más bien dirigida a una persona en cada una de las iglesias. Ese sería el líder principal. Y yo pienso que para que una iglesia pueda funcionar apropiadamente, tiene que haber un honor especial para el líder principal. Yo tengo un hermano que quiero muchísimo y él es el líder principal de una iglesia muy grande. Y él tiene una expresión muy sencilla. Dice: algunos tienen que manejar el autobús. Dice: solamente una persona debe tener las manos sobre el volante. Y entonces, al estar nosotros creando y plantando iglesias nuevas y ser ministros de una iglesia, yo siempre he apreciado a los ancianos que hacen su trabajo.
Pero al tener buenos ancianos no significa que Dios no tenga una persona como la cabeza de la iglesia. Cualquier iglesia, ¿verdad? Cualquier cuerpo que tuviera dos cabezas sería muy extraño. Bajo Dios siempre habrá una persona que será el líder principal de cada iglesia. Pero debe de poder trabajar muy bien con sus líderes, con sus ancianos, y los ancianos deben de honrarlo. En el siguiente video estaré hablando acerca de los requisitos para poder ser uno de estos líderes, uno de estos ancianos de la iglesia. Muchas gracias. Oramos, pray. Te pido, Padre Santo, que esa enseñanza quede grabada en la tabla de los siervos, Padre Santo, de cada uno de ellos, y que la podamos poner por obra, para que no seamos oidores olvidadizos, Padre Santo, que la pongamos por obra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria, Padre. Te damos gracias por los siervos que han traído ustedes esta enseñanza, Padre Santo. Suple sus necesidades, Padre, para que ellos vuelvan de donde ellos vinieron, Padre Santo, llévalos con bien, Padre Santo, Santo Ángel, sacamos la gloria de Jesús, y ellos defiendan, Padre. Te damos gracias, te damos, Señor. Amén. Amén, amén. Ok, sentemos nuestras manos, hermanos, y ahora sí, qué bueno que está. ¿Verdad? Bueno, lo bueno es que ya tenemos un training. Vamos llenando de aquí de lo que sacamos los sándwiches. Ahora sí, ¿cómo es? Atentos, ya llenó esta. Ok, vacíe su versión aquí para que sí le ayude a mi esposa.